Hola alumnos, bueno, voy a seguir con la segunda parte de esta unidad, que sería estudiar la definición, la extensión, las facultades que derivan del derecho de dominio. Otra vez voy a acompañar la exposición con un PowerPoint que lo voy a compartir con ustedes. Bien. Otra vez, siempre les presento la estructura que tiene el régimen de los derechos reales en el código a través de los distintos títulos. Como vemos, acá estamos en el título tercero, analizando el derecho de dominio. La definición está en el artículo 1941 del Código Civil y Comercial, es la primera norma del capítulo primero de este título, que son las disposiciones generales del dominio. Como advertencia, ya les anticipo que, a diferencia de unas grandes diferencias con el Código Civil velezano, fue justamente esta de introducir partes generales a los efectos de evitar reiteraciones innecesarias de normas, y este análisis de la parte general del dominio implica que las normas que vamos a ver acá se aplican a las distintas especies de dominio. Acá les presento las definiciones que se han dado y que resultan interesantes ver en el tema del derecho de dominio. El código francés dice: la propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, con tal que no tenga un uso prohibido por las leyes o por los reglamentos. El Código Civil de Vélez-Sarsfield definía el dominio como el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona. En el proyecto del 98 se incluye también una definición de este derecho real, en el artículo 1882, que dice: el dominio es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer de la cosa dentro de los límites previstos por la ley. El Código Civil y Comercial, por su lado, en el artículo 1941, lo que hace es definir el dominio perfecto. Dice: el dominio perfecto es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa dentro de los límites previstos por la ley. El dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario. En términos más sencillos, digamos que la definición del Código Civil, de la definición del Código Civil podríamos extraer la conclusión de que el dominio es el derecho de hacer con la cosa lo que uno quiere. Esto es lo que expresa Savigny en el Tratado de la Posesión, en el derecho romano, en su obra, y concepto que también era el de las partidas, según puede verse en la transcripción que Vélez-Sarsfield hace en la nota al artículo 2506. La definición del código, según lo expresa el codificador, al final de la citada nota, ha sido tomada de Aubry-Roux, pero suprimiendo los caracteres de absoluto y exclusivo con que estos autores integraban esta definición, siguiendo en parte al código francés, que, como ustedes ven, menciona el carácter de absoluto. Precisamente lo que se ha criticado es que no sería aconsejable que en una definición del dominio incluir todos o alguno de los tres caracteres clásicos, el de absoluto, exclusivo y perpetuo. Pues, como veremos más adelante, solo el carácter exclusivo es esencial al dominio, siendo los otros dos solamente caracteres naturales, es decir, que pueden no estar presentes en un derecho de dominio. Obviamente, cuando estos dos caracteres no están presentes,
vamos a encontrarnos frente a la figura del dominio imperfecto. El único de los tres caracteres clásicos que podría entrar en la definición de dominio sería el de la exclusividad, ya que bastaría con que ese carácter faltase para que el dominio dejara de ser tal. Si el dominio pierde su exclusividad, se convierte en condominio, o sea, en derecho real distinto. Ello aparece con suma claridad en la definición de Freitas, para quien el dominio es un derecho real de una sola persona sobre una cosa propia, que puede, en cambio, ser perpetuo temporal y cuya amplitud puede ser mayor, cuando comprende todos los derechos sobre la sustancia y sobre la utilidad de la cosa, o menor, cuando comprende solo los derechos sobre la sustancia, con o sin alguno de los derechos sobre la utilidad. Y es precisamente por ello que el dominio puede ser perfecto o imperfecto. Pero también hay que señalar que el carácter exclusivo no es un derecho, un carácter, digamos, privativo del dominio, porque también lo vamos a ver presente en otros derechos reales. Se ha criticado la definición del Código Velezano en que podría haber sido más sencilla y clara. Es decir, que el dominio de la cosa se encuentra sometida a la acción de la persona después de haber hecho referencia a la voluntad, implica un concepto redundante y estrecho a la vez. Redundante porque es claro que si una cosa se encuentra sometida a la voluntad de una persona, está sometida a su acción. Y estrecho porque el sometimiento a la voluntad implica no solo la posibilidad de acción, sino también la de la omisión, lo que se contrapone con este otro carácter que se señala de voluntad y acción. También se han criticado que al no incluir en la definición las facultades que confiere el derecho de dominio, pues la referencia a la facultad de someter la cosa a la voluntad y acción de una persona también puede predicarse de otros derechos reales, como por ejemplo el usufructo y el uso. Precisamente se considera una mejor definición la contenida en el artículo 1941 del Código Civil y Comercial, en cuanto lo caracteriza como el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa, con los límites previstos en la ley. En cuanto a la definición del artículo 1941 del Código Civil y Comercial, se podría criticar el hecho de que solo hace referencia al dominio perfecto, cuando esa definición también podría ser extensible a los dominios fiduciario y revocable, pues en ellos el dueño, si bien está sometido a un plazo o condición resolutoria, tiene todas las facultades del dueño perfecto, es decir, usar, gozar y disponer de acuerdo a la ley, a los límites previstos por la ley. Y hasta también podría decirse del dominio imperfecto por desmembrado, porque el dueño grabado con cargas reales tiene esas mismas facultades, pero un tanto adormecidas o latentes, en la medida que subsiste el derecho real que hace las veces de carga real. Son derechos temporales, es decir, cesa esa carga real y el dominio es como que recupera ese ejercicio pleno de estas facultades de usar, gozar y disponer. Las facultades anunciadas en el artículo 1941 no solo están enmarcadas por los límites respectivos, sino también por las directivas del artículo 1933, que manda a los dueños respetar las cargas reales, pues se trata de deberes inherentes a las relaciones reales. Por ello, debiera entenderse que esa definición del artículo 1941 tiene un carácter genérico comprensiva de los dos tipos de dominio que luego vamos a ver, tanto el perfecto como el imperfecto. En cuanto a los caracteres,
Siguiendo la teoría, digamos, clásica, podemos marcar que son estos tres: absoluto, perpetuo y exclusivo. Vamos a analizar cada uno de ellos. El carácter absoluto es uno de los más controvertidos. Fíjense, alumnos, que una de las particularidades que presenta es que no hay una norma que lo consagre o se refiera a este carácter absoluto. Por eso, en primer lugar, considero necesario aclarar que cuando hablamos o decimos que el derecho de dominio es absoluto, no afirmamos que sea un derecho ilimitado. Es decir, que absoluto no es sinónimo de ilimitado. Precisamente a raíz de esta noción, algunos autores han negado el carácter absoluto al derecho de dominio en el sentido de sostener que no existen derechos ilimitados, porque todo derecho, por mandato constitucional, está sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio. Desde ese punto de vista, entonces, no hay derechos absolutos si consideramos lo absoluto como sinónimo de ilimitado. Inclusive en el propio Código de Vélez ya existían establecidas restricciones y límites a ese dominio que el Código Civil y Comercial regula como límites al dominio. Allende aclara que este vocablo absoluto podría tener 5 sentidos distintos. Uno relacionado con la oponibilidad del derecho, otro relacionado con el contenido del derecho, otro, tercero, como sinónimo del derecho personalísimo o innato. Cuarto sentido, como sinónimo del derecho incausado dentro de la teoría del abuso del derecho. Y en quinto, como sinónimo de leyes de orden público. Pero adviértase que ninguno de estos sentidos vincula lo absoluto con lo ilimitado. Cuando apuntamos este carácter absoluto debemos entenderlo como referido al contenido del derecho de dominio. En este ámbito se podría pensar que el derecho de dominio confiere a su titular la suma de facultades reconocidas por el derecho a un individuo sobre su objeto. La plena in re potestas, como se proclamaba en el derecho romano, es decir, la mayor cantidad y en la mayor plenitud de facultades de usar, gozar y disponer de la cosa. Por eso, el derecho de dominio es el derecho más completo y en este sentido, tanto en cuanto a la cantidad de facultades que contiene, como a la plenitud del ejercicio de esas facultades. La intensidad y cantidad de esas facultades va a depender muchas veces del ordenamiento jurídico de que se trate y los criterios filosóficos, políticos, sociales en los que se inspire. La mayor o menor intensidad de esas facultades no puede considerarse como afectación del carácter absoluto del derecho de dominio, dado que en cualquier caso no podría haber un derecho más completo ni más pleno que el derecho de dominio. También se ha hecho referencia que este carácter absoluto, mirando su oponibilidad erga omnes, pero es justo reconocer que esa oponibilidad sería un atributo propio de todos los derechos reales y no solo del dominio. El carácter perpetuo se encuentra previsto sí expresamente en el artículo 1942 del Código Civil y Comercial, que dice: el dominio es perpetuo, no tiene límite en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio. No se extingue, aunque el dueño no ejerza sus facultades o las ejerza otro, excepto que éste adquiera el dominio por prescripción adquisitiva. El Código Civil de Vélez Sarsfield definía este carácter también en el artículo 2510, cuando decía: el dominio es perpetuo y subsiste independiente del ejercicio que se pueda hacer de él. El propietario no deja de serlo, aunque no ejerza ningún acto de propiedad, aunque esté en la imposibilidad de hacerlo, y aunque el tercero los ejerza con su voluntad o contra ella, a no ser que deje poseer la cosa por otro durante el tiempo requerido
para que éste pueda adquirir la propiedad por la prescripción. Podemos advertir que, más allá de la extensión de las palabras y las consideraciones, el sentido es el mismo. Esta particular manifestación esencial y pura de la perpetuidad del dominio se traduce en la afirmación de su no extinción por el no uso, ya que, como bien dice la norma, subsiste con independencia de su ejercicio. Su duración no tiene un límite temporal ni está sujeto a plazo de duración alguno. Para subsistir no requiere que el titular ejerza sus facultades o potestades propias del derecho. El dominio es perpetuo porque nunca se extingue, aunque su titular no use, no goce, no disponga ni ocupe la cosa. Hay que tener en cuenta que no es vitalicio, concepto distinto, ya que tampoco se extingue por la muerte del titular. El no uso o ejercicio del derecho no es causal de su extinción. Subsiste mientras existe la cosa que forma su objeto. Tampoco implica que la cosa siempre pertenezca a la misma persona, ya que su titular en ejercicio de las facultades de disposición puede transferir el dominio a otro. En caso de muerte del titular, el derecho de dominio pasa a sus herederos. Si la duración del dominio estaría sujeta a plazo o condición resolutoria o a durar un cierto tiempo, ya no se trataría del dominio perfecto, sino de uno de los tipos de dominio imperfecto, ya sea el revocable o el fiduciario. Como correlato de la perpetuidad del dominio, la acción real que lo tutela deviene imprescriptible. Fíjense que si bien, como cuando veamos acciones reales, vamos a ver que hay una norma expresa que declara la imprescriptibilidad de las acciones reales, esa norma no estaba en el Código Civil de Vélez Arfiel. Sin embargo, en base a este carácter perpetuo del dominio, la jurisprudencia y la doctrina había entendido que las acciones reales eran imprescriptibles. La norma en comentario establece el principio de independencia del dominio respecto del ejercicio que de él se haga, ya que el concepto de perpetuidad implica que el propietario le basta observar una actitud no activa, estática, para que el derecho se mantenga, aun cuando otro detentare la cosa contra su voluntad, a menos que se opere la prescripción adquisitiva a favor de ese poseedor, por haber ejercido esa posesión durante los plazos establecidos por la ley. En efecto, como dice la parte final de la norma, la cosa no es poseída por su titular. Al no ser poseída por su titular, puede ser poseída por otro. Es decir, cuando el titular de dominio no ejerce sus potestades de uso, goce, disposición, no la ocupa, la cosa puede ser poseída por una persona distinta, la cual, cumpliendo con los requisitos de posesión y tiempo previstos en la ley, puede llegar a adquirir el dominio de la misma cosa por prescripción adquisitiva. Obviamente, consecuencia lógica de la adquisición de ese dominio por el poseedor que prescribe es la pérdida del derecho de dominio para el propietario anterior. Esto ha sido visto como una suerte de sanción frente al titular de dominio que descuida sus cosas, no les da el destino de explotación que aporte beneficios a la comunidad. No debe confundirse el hecho de la adquisición del dominio por prescripción por parte de una persona distinta del titular con la extinción del dominio por el no uso o ejercicio, ya que si bien esta inacción permite que la cosa sea poseída por otro, ello no implica que el dominio se pierda por el no uso, sino que usada, gozada y dispuesta la cosa por otra persona, es decir, que las facultades propias del dominio son ejercidas por otra persona, ella al cabo del plazo legal puede adquirir el dominio por prescripción. Podríamos decir que la inacción del propietario se contrapone
la acción del poseedor que adquiere el dominio por prescripción. El otro carácter es la exclusividad, el carácter exclusivo. También está previsto en el Código Civil y Comercial y lo estaba en el Código Velezano. En el Código Civil y Comercial, el artículo 1943 dice: el dominio es exclusivo y no puede tener más de un titular. Quien adquiere la cosa por un título no puede en adelante adquirirla por otro si no es por la falta al título, por lo que le falta al título. El Código Civil de Vélez Sarsfield en el 2508 decía: el dominio es exclusivo. Dos personas no pueden tener cada una en el todo el dominio de una cosa, mas pueden ser propietarias en común de la misma cosa por la parte que cada una pueda tener. Decir que el dominio es exclusivo significa que el bien pertenece a una sola persona, una sola y determinada, con prescindencia de todo otro individuo. Para que exista exclusividad en el dominio, el mismo no debe estar compartido con otras personas, porque entonces estaríamos en presencia de otra figura jurídica, de otro derecho real distinto, cuál es el condominio. En este sentido, podemos decir que la nueva norma del Código Civil y Comercial mejora la redacción del Código Civil velezano, en el sentido de que evita la referencia que el 2508 del Código Civil de Vélez Sarsfield hace a la posibilidad de una pluralidad de sujetos titulares, generando cierta confusión sobre ese aspecto. Es obvio que no pueden existir al mismo tiempo el dominio y el condominio sobre la misma cosa, porque la exclusividad y la comunidad son radicalmente opuestas e imposibles de conciliar. El dominio es exclusivo y no puede tener más de un titular. Reconoce por su propia esencia un sujeto único que usa, goza y dispone de la cosa que es su objeto, sin participación extraña, trátese de persona física o jurídica. Corolario de ese carácter exclusivo son las facultades que el dueño tiene de excluir a terceros del uso, goce y disposición de las cosas, y demás atribuciones que veremos más adelante al analizar las distintas facultades que confiere el dominio. Este carácter exclusivo del derecho de dominio sobre la cosa hace a su naturaleza y concentra en una sola persona todos los derechos que pueden jurídicamente recaer sobre una cosa mueble o inmueble. Las desmembraciones de las que puede ser objeto el derecho de dominio no afectan ese carácter exclusivo, sino el carácter absoluto. La última parte del artículo se explica como una connotación del carácter exclusivo, pues así como no pueden coexistir dos derechos de dominio sobre la misma cosa, tampoco pueden concurrir el dominio y otro derecho real en cabeza de la misma persona. Así, por ejemplo, si alguien no es dueño y no tiene sentido, si alguien no es dueño, no tiene sentido que si alguien es dueño, no tiene sentido que también sea usufructuario de la misma cosa, ya que por ser dueño tiene todas y las más amplias facultades y no precisa de otras. Justamente los derechos reales de disfrute o de garantía deben recaer sobre una cosa que pertenece a otro, que es ajena. Siguiendo con la idea del artículo, si bien adquirió el dominio de una casa por compraventa, no tiene sentido que también lo adquiera por usucapión, salvo que en su título presente alguna irregularidad. Y esto es lo que refiere la norma. No se puede adquirir el mismo dominio por títulos distintos, salvo, como dicen, lo que le falte a ese título. Así como no puede haber dos dominios en cabezas de distintas personas, tampoco puede haber doble dominio reunidos en una sola persona. Lo que sí se permite en la norma es que en el futuro adquiera la cosa por otro título en lo que le falta al título originario. Por ejemplo, una persona que es titular del dominio revocable, sujeto a resolución, por estar subordinado a una condición resolutoria, podría suscribir
un nuevo contrato con quien tiene derecho a la restitución en el caso de cumplirse la condición para suprimirla y de esa manera consolidar su situación de modo definitivo. Seguirá siendo dueño, con sus mismas facultades, pero ahora su dominio va a ser perfecto, ya que adquirió lo que a su título le faltaba. Otro caso puede ser el de una persona que adquiere primero la nuda propiedad y luego el usufructo, que estaba constituido a favor de una persona distinta. O el supuesto de la consolidación, cuando el superficiario adquiere el dominio del suelo o viceversa. Como pueden ver, en estos casos, los nuevos títulos de adquisición lo que hacen es completar el título originario y que obviamente daba lugar a un dominio que no era perfecto. Pasemos a ver ahora las facultades. Siguiendo esta tradición romana, la propia definición del artículo 1945 ya nos señala cuáles son las facultades incluidas en ese derecho de dominio y que serían estas tres: el derecho de usar, de gozar y de disponer material o jurídicamente de la cosa. Eso era lo que el derecho romano llamaba el ius utendi, ius fruendi o ius abutendi, sin perjuicio, como dice la norma, de los límites legales. Como verán, este dominio es el derecho más pleno y completo, el que mayor cantidad de facultades otorga a una persona sobre una cosa reconocidas por el ordenamiento jurídico. En este sentido, se puede afirmar sin ninguna duda que el dominio es absoluto, en este sentido. Es tan completo el derecho de dominio que todos los derechos reales sobre cosa ajena, tanto de disfrute como de garantía, se conforman con facultades o potestades que se desgranan o extraen del contenido del dominio. Por ejemplo, la máxima desmembración que existe, que sería el usufructo, se da cuando se transfieren a otro, el usufructuario, las potestades de usar y gozar, pero el titular de dominio mantiene la facultad de disponer. El derecho de usar significa emplear la cosa, utilizarla, servirse de ella, como prefiera. Dada la magnitud de estas facultades, el dueño es el único árbitro de la aplicación del derecho de usar. En su ejercicio no está obligado a conservar la sustancia, por ejemplo, que tiene como límite el usufructuario o el usuario, ni tampoco respetar la naturaleza o destino del objeto como tendría, por ejemplo, un locatario. En todos los casos le bastaría colocarse fuera del ius utendi para entrar dentro de las otras facultades de gozar o disponer. En rigor, estas distinciones carecen de valor práctico cuando se trata del dominio, porque lo que tal vez no pueda hacer como derecho de uso, lo podría hacer como derecho de gozar o disponer. El derecho de gozar es inherente al dominio. El derecho es el derecho a percibir los frutos que la cosa produce. Y acá es importante tener en cuenta que para el dueño, o sea, el titular de dominio, no se apropia los frutos mediante la percepción, como ocurre cuando se estudió el tema de la posesión, sino que al titular de dominio le corresponden en virtud de su derecho. Aunque no los coseche o no recaude o no percibe esos frutos están pendientes, le pertenecen lo mismo. El titular de dominio es dueño de los frutos ya de antemano, aunque estén pendientes, pues siendo dueño de la cosa fructuosa, esos frutos le van a pertenecer como accesorios. El goce importa la facultad de obtener todos los provechos y ventajas que la cosa es capaz de brindar. Es decir, no debemos limitar este derecho de gozar con el derecho a percibir los frutos. Es más amplio. Obviamente,
también tiene el derecho a no gozar o a no obtener las ventajas de la cosa. El derecho de hacer mejoras es causa natural y deriva también de esta facultad de gozar de la cosa, pues a través de esas mejoras los beneficios pueden ser mayores. En cuanto al derecho de disponer, este ius abutendi en su estricto y genuino significado es la simple facultad de disponer de la cosa, pudiendo enajenarla o afectarla y también consumirla. Tal era el alcance que se le reconoció en el derecho romano, según lo reconoce Vélez Sarsfield en la nota al artículo 2513, cuando dice: la palabra abuti de los romanos expresa solamente la idea de disposición y no la de destrucción de la cosa. Es la atribución que los antiguos llamaban abusus, palabra que designaba el consumir una cosa al usarla. No podemos considerar que haya un derecho de abusar, denominación de suyo impropia, porque el abuso no puede engendrar un derecho, sino que es incompatible con la noción misma de derecho. Abusar en castellano, y según el diccionario de la Academia Española, quiere decir tanto como usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente alguna cosa. Y esto no lo puede consentir la ley positiva. Enseña la FAI que el abuso jamás puede constituirse en un derecho por encerrar una contradicción, ya que abusar no significa otra cosa que usar mal, excesivamente o injustamente. En nuestro país, ese contenido del derecho de dominio ha evolucionado a la par de las concepciones que sobre el derecho de dominio a lo largo del tiempo se han ido desarrollando y que vimos en la clase anterior, especialmente referida a esta facultad de disponer. El Código Civil, en la redacción originaria de Vélez Sarsfield, en su artículo 2513 establecía: es inherente a la propiedad del derecho de poseer la cosa, disponer o servirse de ella, usarla y gozarla según la voluntad del propietario. Él puede desnaturalizarla, degradarla o destruirla. Tiene el derecho de accesión, de reivindicación, de constituir sobre ella derechos reales, de percibir todos sus frutos, prohibir que otro se sirva de ella o perciba sus frutos, y disponer de ella por actos entre vivos. A continuación, el 2514 establecía que el ejercicio de estas facultades no puede serle restringido porque tuviera por resultado privar a un tercero de alguna ventaja o comodidad o placer, o traerle algunos inconvenientes, con tal que no ataque su derecho de propiedad. Como vemos, esta consagración del derecho de dominio que tenía el Código Civil originario, en su redacción originaria, obedecía sin duda alguna a ese criterio individualista propio de la época que hemos analizado en su momento. Vemos que la amplia atribución de facultades que se describen, prácticamente se podría decir que el titular de dominio podía hacer con la cosa lo que se le antojara, y que el único límite reconocido era el igual derecho de propiedad de otro. El codificador, en la nota al artículo 2503, dice: pero es preciso reconocer que, siendo la propiedad absoluta, confiere el derecho de destruir la cosa. Toda restricción preventiva tendría más peligros que ventajas. Si el gobierno se constituyera en juez del abuso, ha dicho un filósofo, no tardaría en constituirse en juez del uso, y toda verdadera idea de propiedad y libertad sería perdida. Esta cita tal vez evidencia el espíritu individualista con el que se concibió este contenido del derecho de dominio. Con la reforma de la ley 17711 se modifican estas dos normas. El artículo 2513 queda redactado de esta manera: es inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, disponer o servirse de ella, usarla y gozarla conforme a un ejercicio regular. Y el 2514
dice: el ejercicio de estas facultades no puede ser restringido en tanto no fuere abusivo, aunque privare a terceros de ventajas o comodidades. Acá se advierte la incidencia de las distintas concepciones que sostenían que la propiedad privada tenía una función social. En base a ello se prohíbe su ejercicio abusivo e injustificado. Vemos un reflejo de esta nueva concepción del derecho de propiedad limitado por su función social. En el mensaje que precede a la Ley 17.711 en su exposición de motivos, se expresa en torno a este nuevo artículo 2513 que en el mundo moderno la propiedad no solo significa derechos, sino también deberes. Tiene una función social, implica una grave responsabilidad. Lo que realmente, moralmente, la justifica no es el origen del título, sino el buen uso que se haga de ella, teniendo en mira no solo el interés propio, sino también el de la comunidad. Estas ideas han sido recogidas claramente en el nuevo texto legal, que suprime aquellas facultades omnímodas del propietario, respondiendo a igual filosofía a los artículos 954 y 1198. Según la Real Academia Española, regular significa ajustado y conforme a regla, en su primera acepción, y en la segunda acepción, ajustado, medido, arreglado a y en las acciones y modo de vivir. Esto implica que la reforma no ha hecho otra cosa que poner las cosas en su lugar, pues el dominio es un derecho, pero nada más, aunque tampoco nada menos que un derecho. Y el ejercicio de todo derecho importa tener, al lado de las facultades que lo conforman, un conjunto de responsabilidades y deberes que constituyen su contorno. El dominio no es una excepción, aunque con el énfasis puesto en el Código Velezano al determinar los poderes del propietario parecía no serlo. Con la reforma que prohíbe el ejercicio abusivo de los derechos, los actos de emulación que tienen por finalidad exclusiva causar perjuicios o molestias a terceros quedan proscriptos sin duda alguna. En la actualidad, el artículo 1941 del Código Civil y Comercial hace referencia a que el dominio confiere todas las facultades de usar, gozar y disponer, tanto material y jurídicamente, de una cosa, marca como límite la ley. Haciendo un análisis integral del Código Civil y Comercial, además de las limitaciones propias de todo derecho real, como ser la imposibilidad de crear nuevos derechos reales o modificar los existentes, que surge del artículo 1884, y los propios límites al dominio que se regulan en la normativa del capítulo 4 de este título tercero, también debemos tener en cuenta los dispuestos en varios otros artículos, como por ejemplo el artículo 9, que establece el principio de buena fe, cuando dice los derechos deben ser ejercidos de buena fe, el artículo 10, que habla del abuso de derecho, con una redacción que digamos podemos decir que mantiene en sustancia lo dispuesto por la reforma de la Ley 17.711 del Código Civil derogado, que dice el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si corresponde, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización. Es decir, la reforma, y además se agregan los artículos 240 y 241. El artículo 240 dice
Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. Este título ya nos indica que obviamente es aplicable al dominio, aunque está en la parte general. Dice el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones 1 y 2 debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público, no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. Y se complementa con el 241 cuando dice, cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuesto mínimo que resulte aplicable. Esto es un poco la impronta que tiene este nuevo Código Civil y Comercial, que ha profundizado esa función social de la propiedad privada, en atención principalmente y puntualmente en este caso que estamos analizando, frente a los llamados o considerados bienes colectivos y derechos de incidencia colectiva. Veamos el derecho de poseer. El Código Civil, en el artículo 2513, establecía, es inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, y luego mencionaba los demás de usar, gozar y disponer. El Código Civil y Comercial no lo incluye en la definición, lo cual podría llevarnos a pensar, ¿el derecho de poseer está o no dentro del contenido del derecho de dominio? Ahora bien, sin la posesión, el dueño no puede beneficiarse de la cosa, por lo que resulta incuestionable que el titular de dominio tiene derecho de ejercerla, y en eso consiste el derecho de poseer. Y esto se puede derivar tanto del artículo 1891, cuando dice que es inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, como del artículo 1916, que dice las relaciones de poder se presumen legítimas a menos que exista prueba en contrario. Son ilegítimas cuando no importan el ejercicio de un derecho real o personal constituido de conformidad a las previsiones de la ley. Esto significa que la posesión que se ejerce en virtud del derecho real o como titular de un derecho real es la posesión que se califica como legítima, en cuanto importa el ejercicio de ese derecho real que está constituido de conformidad con las previsiones de la ley. Y también, aunque no aparece acá, tendríamos que sumar el artículo 1891 cuando establece que todos los derechos reales regulados en este código se ejercen por la posesión, excepto las servidumbres y la hipoteca. Las facultades de exclusión. El artículo 1944 establece que el dominio es excluyente, el dueño puede excluir a extraños del uso, goce o disposición de la cosa, remover por propia autoridad los objetos puestos en ella y encerrar los inmuebles con muros, cercos o fosos, sujetándose a las normas locales. Una disposición similar resultaba de los artículos 2516 y 2517 del Código Civil. El primero decía: el propietario tiene la facultad de excluir a terceros del uso, goce o disposición de la cosa y de tomar a ese respecto todas las medidas que encuentre convenientes. Puede prohibir que en sus inmuebles se ponga cualquier cosa ajena, que se entre o pase por ella. Puede encerrar sus heredades con paredes, fosos o cercos, sujetándose a los reglamentos policiales. Poniéndose alguna cosa en terreno o predio ajeno, decía el 2517, el dueño de este tiene derecho para removerla sin previo aviso
si no hubiese prestado su consentimiento. Si hubiese prestado consentimiento para un fin determinado, no tendrá derecho para removerlas antes de llenado el fin. Estas facultades de exclusión que menciona el artículo 1944, podríamos decir que son corolario del carácter exclusivo del dominio, que sería excluir a terceros del uso, goce o disposición de la cosa, tomar al respecto todas las medidas que crea conveniente, encerrarse en su propiedad por medio de muros, cercos o fosos, impedir que se transite por ella, etc. Los otros no tienen derecho a invadir su esfera de goce. También podemos ver una referencia al derecho de disponer de la cosa propia en la vertiente de disposición material, no jurídica. Expresa Alterini que la facultad de exclusión de injerencias extrañas trasciende el concepto puro de exclusividad. Se conecta más bien con la posibilidad de excluir injerencias extrañas, que es la característica general de todos los derechos reales y que también se aprecian en los derechos personales. Dice que la exclusión de terceros tiene un contacto solo lejano con la afirmación de que no puede haber dos dueños de la misma cosa, que sería el carácter exclusivo, y que por lo menos alguna de las facultades incluidas en el derecho de exclusión del dueño también las tienen los usufructuarios, usuarios, locatarios, comodatarios, etc. Considera que es una de las manifestaciones del ejercicio de los poderes de hecho sobre la cosa, que resulta en el artículo 1928 del Código Civil y Comercial, propia de todos los derechos reales que se ejercen por la posesión. Lo cierto es que nadie, sino media autorización, tiene derecho a ingresar en el inmueble de otro, máxime si se trata de extraños, como dice la norma. Si ello ocurre, el dueño los puede excluir, salvo que se trate de personas autorizadas, o que tienen derecho al uso y goce por haberlo otorgado el propio dueño, casos en que esta facultad de excluir no es posible. El dueño también puede impedir que un extraño pase o ingrese en su inmueble. Por ejemplo, es común ver los carteles en algunas propiedades, sobre todo rurales, en donde dice prohibido pasar, propiedad privada. O que también, en el caso de las ciudades, carteles donde prohíben estacionar frente a un garage, inclusive en algunos casos bajo la amenaza de llamar a la grúa. Asimismo, se afirma que esta facultad de excluir debe ser ejercida en forma regular, de acuerdo con la figura del estado de necesidad, caso en que el dueño no podrá impedir el uso de sus cosas por un tercero, cuando sea necesario para evitar un peligro actual y el daño que se le causa no está en proporción con el que amenaza al tercero. El derecho del dueño a remover objetos colocados en su cosa es una consecuencia de la relación directa e inmediata que tiene el titular del derecho real de dominio con la cosa, sometida a ese derecho real, y que es objeto de ese derecho real. El dueño no necesita intermediarios y hacer peticiones para actuar, ni depende de la autoridad pública para ello, ni debe requerir su autorización forzosa. Puede sacar la cosa de su predio con su propia autoridad sin previo aviso. Ello no le puede acarrear responsabilidad alguna, pues, como ya vimos, el ejercicio regular de un derecho propio no constituye ilicitud, artículo 10 del Código Civil y Comercial. Este poder de excluir a terceros, así como el de remover objetos, es una manera de hacer justicia propia, autorizada de manera excepcional, asimilable en casos como la defensa extrajudicial, que está prevista en el artículo 2240, las facultades de remoción de las raíces de árboles, como el caso del artículo 1982, o de objetos que alteran el curso natural de las aguas, en el caso del artículo 1975. El artículo 1944 también menciona que el dueño puede encerrar su inmueble con muros, cercos y fosos, pero en realidad
más que un derecho, constituye una obligación conforme las normas de medianería. Cuando el código se refiere a las normas locales, está aludiendo a los reglamentos, código de edificación y ordenanzas que los municipios del país han dictado dentro de sus jurisdicciones, ejerciendo el poder administrativo de policía que les compete. Vamos ahora a pasar a ver la extensión del derecho de dominio. Comenzamos con el artículo 1945 del Código Civil y Comercial, en el cual se incluyen distintas situaciones. La norma dice: el dominio de una cosa comprende los objetos que forman un todo con ella o son sus accesorios. El dominio de una cosa inmueble se extiende al subsuelo y al espacio aéreo en la medida en que su aprovechamiento sea posible, excepto lo dispuesto por normas especiales. Todas las construcciones, siembras o plantaciones existentes en un inmueble pertenecen a su dueño, excepto lo dispuesto respecto de los derechos de propiedad horizontal y superficie. Se presume que las construcciones, siembras o plantaciones las hizo el dueño del inmueble si no se prueba lo contrario. Vamos a analizar cada una de estas situaciones por separado, pudiéndolas diferenciar de las siguientes maneras: objetos que forman un todo con la cosa y sus accesorios, extensión del dominio sobre el subsuelo y el espacio aéreo, atribución de dominio de todas las construcciones, siembra y plantaciones existentes en el inmueble, y la presunción de autoría de todas las construcciones, siembra y plantaciones existentes en un inmueble. Vamos a ver el primer caso, o sea, objetos que forman un todo con la cosa y sus accesorios. Esto es lo que a esto hace referencia el primer párrafo del artículo 1945 del Código Civil y Comercial. En base a ello podemos decir que el dominio comprende a los objetos muebles que forman un todo, ya sea con un inmueble o con una cosa mueble. Un supuesto es el de los inmuebles por su naturaleza, previsto en el artículo 225 del Código Civil y Comercial, que dice: son inmuebles por su naturaleza el suelo, las cosas incorporadas en él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre. El artículo 2314 del Código de Vélez establecía que son inmuebles por su naturaleza las cosas que se encuentran por sí mismas inmovilizadas, como el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y profundidad. Todo lo que está incorporado al suelo de una manera orgánica y todo lo que se encuentra bajo el suelo sin el hecho del hombre. En base a la norma del Código Civil y Comercial, podemos decir o incluir en esta categoría de inmuebles por su naturaleza el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las cosas que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre. Pese a la denominación de inmuebles por su naturaleza, en realidad esa condición no resulta de la esencia o estado de las cosas, no resulta de la esencia de las cosas, sino de su estado. López Olaziregi, citado por Alterini, dice que podrá ser un estado permanente, si se quiere, pero siempre estado y no esencia. Ninguna adhesión tiene un grado tal de fijeza que no pueda ser removida. Es decir, que son cosas muebles que, por su relación con el inmueble, su situación con respecto a un inmueble, adhesión a un inmueble, van a ser consideradas inmuebles, pero no por su esencia. A pesar de que el término usa la expresión naturaleza.
En las cosas incorporadas, en cuanto al suelo debe darse el sentido que tenía el artículo 2314 del Código Civil, que nominaba también a todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y profundidad. Se trata de las capas de la tierra y arena que forman el suelo, las aguas privadas, etc. En cuanto a las cosas incorporadas al suelo de manera orgánica, se incluyen aquí los vegetales en sus diversas especies, árboles, arbustos, plantas, siempre que exista una efectiva incorporación al suelo, una unión estable. Quedan excluidas, por ejemplo, las plantas en macetas o los almácigos porque están destinados a ser transportados a otro lugar. En cuanto a las cosas que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre, están comprendidas las minas de tercera categoría, por ejemplo. Otro supuesto es el contemplado en el artículo 226 del Código Civil y Comercial, que dice: son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo con carácter perdurable. En este caso, los muebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario. No se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad del propietario. Con respecto a este tema, el Código de Vélez Arfiel, el Código derogado, establecía en su artículo 2315 que son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran realmente inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con tal que esta adhesión tenga el carácter de perpetuidad. Y el artículo 2316 establecía que son también inmuebles las cosas muebles que se encuentran puestas intencionalmente como accesorias de un inmueble por el propietario de éste sin estarlo físicamente. En base a la norma, acá podemos encontrar varias diferencias entre la disposición actual del Código Civil y Comercial y lo que había establecido el Código Civil derogado. Podemos entonces, a los fines de caracterizar estos inmuebles por accesión, decir que son cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por adhesión física al suelo, con carácter perdurable y no perpetuo como exigía la normativa derogada. Se excluyen las cosas afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad del propietario. De esto podemos deducir que el Código Civil y Comercial ha excluido la accesión moral, ya que se refiere a la accesión, a la adhesión, que la adhesión debe ser física, y excluye las cosas afectadas a la explotación del inmueble o actividad del propietario. Además, esto aclara algo que fue motivo de mucho debate en base a las normas citadas del Código Civil de Vélez Arfiel, es decir, el 2015 y el 2016, sobre todo este último en cuanto habla de que no es necesario que estén físicamente unidas al inmueble para ser consideradas cosas inmuebles por accesión. Por acá se había como introducido la idea también de la accesión moral. Queda claro entonces que con la norma del artículo 226, esa accesión moral no es admisible porque se exige la accesión física. Y otro cambio importante es con respecto al requisito de que esa adhesión debe ser perdurable y no perpetua, como exigía el Código de Vélez Arfiel. Estas cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por adhesión física al suelo con carácter perdurable son originariamente cosas muebles y se convierten en inmuebles por accesión. Por ejemplo, los materiales de construcción que antes de ser aplicados a la obra. Es lógico que las cosas muebles se hallen inmovilizadas para que se transformen en inmuebles
Esta inmovilización resulta de una adhesión física provocada por el hecho del hombre y no de una inmovilización por sí misma de las cosas, como en los inmuebles por su naturaleza. Y esa adhesión física debe ser perdurable. Por ejemplo, los materiales de construcción, cuando forman parte de los edificios levantados o en general de la estructura en la que se los ha empleado. Por ello, Jan Bias señala que no son inmuebles las construcciones provisionales, como casillas, tinglados, pabellones, galpones, que se arman para ocasiones determinadas. Es decir, conservan la naturaleza de muebles las construcciones asentadas en la superficie del suelo con carácter provisorio o adheridas a él de una manera temporaria. El Código Civil y Comercial no dice que la adhesión física deba ser perpetua, sino que se contenta con exigir que lo sea de carácter perdurable, o sea, que se prolongue largamente en el tiempo, pero no inexorablemente para siempre. También deben incluirse entre los objetos que forman un todo el supuesto de las cosas muebles que se adhieren físicamente a otra cosa mueble. Esta interpretación amplia es congruente con el primer párrafo del artículo 1945 en análisis, que no descarta la adhesión entre objetos mobiliarios. Es decir, antes acabamos de ver adhesión de cosas muebles a inmuebles. Lo que estamos planteando acá es adhesión de una cosa mueble a otra cosa mueble, para formar un todo. Esta interpretación amplia es congruente, reitero, con el artículo 1945, que no la descarta. Por ejemplo, la escultura, que no fue esculpida trabajando una sola pieza mueble, sino que reúne dos o más piezas mobiliarias, con la necesaria adhesión física perdurable entre ellas para poder concretar ese objeto del arte pretendido. Imagínense que el autor de esa obra haya usado mármol, haya usado metales, haya usado vidrio, sea distintas composiciones, materias, sea distintas cosas, madera, distintas cosas muebles. También el caso del automóvil, que incluye varias partes en su ensamblado, como ser motor, ruedas, asientos, etc. Así, el artículo 230, en su segundo párrafo, dispone: si las cosas muebles se adhieren entre sí para formar un todo, sin que sea posible distinguir la accesoria de la principal, es principal la de mayor valor. Si son del mismo valor, no hay cosa principal ni accesoria. Y esto también estaba planteado en el Código Civil velezano. El artículo 2033 establecía: cuando las cosas muebles se adhieren a otras cosas muebles sin que se altere su sustancia, serán cosas principales aquellas a que las otras no se hubiesen unido, sino con el fin de uso, ornato, complemento o conservación. Y el 2334 decía: si las unas se han adherido a las otras para formar un todo, sin poderse distinguir la accesoria de la principal, se tendrá por principal la de mayor valor. Si los valores fueren iguales, será la principal la de mayor volumen. Si los valores y volúmenes fueren iguales, no habrá cosa principal ni cosa accesoria. Los artículos, además, tenemos los frutos naturales, industriales y los productos que forman un todo con la cosa si no son separados, conforme lo establece el artículo 233, infine, del Código Civil y Comercial. Los frutos que dice: los frutos naturales e industriales y los frutos forman un todo con la cosa, y los frutos naturales, industriales y los productos forman un todo con la cosa si no son separados. Algo parecido decía el 2329 del Código de Vélez, al establecer que los frutos naturales y las producciones orgánicas de una cosa forman un todo con ella. Considero que la técnica de la nueva norma es superadora. Por último, tenemos los accesorios. El artículo
230 del Código Civil y Comercial dispone: son cosas accesorias aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa de la cual dependen o a la cual están adheridas. Su régimen jurídico es el de la cosa principal, excepto disposición legal en contrario. Algo similar establecía el Código Velezano en el artículo 23-28, cuando establecía: son cosas accesorias aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa de la cual dependen o a la cual están adheridas. Los frutos civiles no forman un todo con la cosa que los produce, pero para generarse precisan de otra cosa de la cual depende. Y esto es lo que les da el carácter de accesorio. Las cosas adheridas a otra, pero sin el carácter de la perdurabilidad que se exige para ser integrativas del todo de la cosa, por el artículo 226 que vimos recién, y que excluimos como cosas inmuebles por accesión, encuentran aquí un lugar apropiado como accesorios, por ejemplo, las construcciones provisorias. Ocurre que cuando las cosas accesorias forman parte integrante de la principal, no pueden ser poseídas en forma independiente sin que haya una alteración de la sustancia. Si son separadas, habrá tantos dominios independientes como cosas que se hayan desprendido. Por tanto, se trata de cosas que al estar unidas a otra principal han perdido su individualidad, justamente porque forman parte de un todo. Por ejemplo, los tablones con los que se ha construido un navío, y se trata de cosas indivisibles. También es conocido el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y el derecho ha hecho del mismo múltiples aplicaciones, siendo esta norma una de ellas, porque la cosa principal, mueble o inmueble, y sus accesorios son consideradas para el derecho como una sola, sin importar si fueron unidas en forma natural, o sea, sin el hecho del hombre, o en forma artificial, con la intervención del hombre. No están comprendidas en la propiedad de la cosa aquellas que no estén realmente adheridas a la principal o dependan de ella. Por ejemplo, el caso de los útiles de la labranza y los animales de un predio destinado a una actividad agropecuaria. No parece que puedan comprenderse en la propiedad del fondo como si todo formara una sola cosa. Así podríamos preguntarnos si la hipoteca de ese campo podría considerarse que también afecta a los animales, al tractor, a la cosechadora. La respuesta sin duda va a ser negativa. El artículo 226 exige adhesión física y establece que no se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad del propietario. Cuando este artículo dice adheridas, está diciendo físicamente adheridas, excluyendo, reitero, la accesión moral. Pasemos ahora a ver otro supuesto, que es la extensión del dominio sobre el subsuelo y el espacio aéreo. Está referido en el segundo párrafo del artículo 1945, que dispone el dominio de una cosa inmueble se extiende al subsuelo y al espacio aéreo en la medida en que su aprovechamiento sea posible, excepto lo dispuesto por normas especiales. En el Código Civil derogado, el artículo 2518 establecía que la propiedad del suelo se extiende a toda su profundidad y al espacio aéreo sobre el suelo en líneas perpendiculares. Comprende todos los objetos que se encuentran bajo el suelo, como los tesoros y las minas, salvo las disposiciones dispuestas por las leyes especiales sobre ambos objetos. El propietario es dueño exclusivo del espacio aéreo, puede extender en él sus construcciones, aunque quiten al vecino la luz, las vistas u otras ventajas, y puede también demandar la demolición de las obras del vecino que a cualquier altura avancen sobre ese espacio. Veamos primero el dominio, qué pasa con el tema del suelo.
En el Código de Vélez podríamos advertir esa vieja fórmula de los prácticos según la cual el derecho de propiedad se extendía sobre el cielo, desde el cielo hasta el infierno. Criterio que evidentemente no resiste el menor análisis en los tiempos presentes. Y hasta se podría decir que tampoco se dio este concepto en el derecho romano. Sobre este tema expresa Legón, con palabras de Baudry-Cantinerie, es la plomada la que determina los límites del dominio aéreo y el subterráneo. De esta manera, cada propiedad tendría la forma de un cono pirámide, de líneas indefinidas y cuyo vértice está en el centro de la Tierra. El dominio parece abrirse como un abanico hacia las regiones de lo infinito. Como el dominio sobre el inmueble se extiende al subsuelo, quedan comprendidos todos los objetos que se encuentran bajo el subsuelo, excepto lo dispuesto por normas especiales, dice la norma. Esas normas, esas exclusiones serían el caso de los tesoros, que tienen un régimen especial que ya veremos, el caso de las minas, salvo las de tercera categoría. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las previsiones del Código de Minería, que clasifica en categorías para regularlas, las minas de primera categoría, el suelo es un accesorio y pertenecen al dominio privado del Estado, nacional, provincial o municipal. Este es el caso de las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles, hidrocarburos y toda otra de interés similar que menciona el artículo 236, inciso B del Código Civil y Comercial. Las minas de segunda categoría también pertenecen al dominio privado del Estado, pero son de aprovechamiento común. Es el caso de las arenas metalíferas, piedras preciosas del lecho de los ríos aguas corrientes, desmontes, relaves y escoriales de explotaciones anteriores, etc. O se conceden preferentemente al dueño del suelo, en el caso de los boratos, salitres, salinas, tuberas, metales no comprendidos en la primera categoría, etc. Conforme los artículos 2, inciso 2, 4 y 68 del Código de Minería. Y las minas de tercera categoría, que son las que van a quedar incluidas en el artículo 1945, es decir, que van a quedar, digamos, sujetas al dominio del suelo, según el artículo 2, inciso 3, pertenecen al superficiario y se trata de las producciones minerales de naturaleza pétrea o terrosa y en general todas las que sirven para materiales de construcción y ornamento cuyo conjunto forma las llamadas canteras. Esto resulta del artículo 5 del Código de Minería. Otra exclusión son las aguas subterráneas, que pertenecen al dominio público del Estado, sin perjuicio del ejercicio regular del derecho que tiene el propietario del fondo de extraerlas, en la medida de sus intereses y con sujeción a las normas locales. Y esto es lo que dispone el artículo 235, inciso C, del Código Civil y Comercial. Y también están las ruinas y yacimientos arqueológicos o paleontológicos, que son de dominio público, conforme lo dispone el artículo 235, inciso H del Código Civil y Comercial. Por último, respecto al suelo, se debe tener presente que son inmuebles por su naturaleza, el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran debajo sin el hecho del hombre, conforme lo vimos el artículo 225 del Código Civil y Comercial. Se considera el suelo y el subsuelo formando una sola cosa, y la propiedad del primero implica la del segundo, y a todos sus componentes, agua, tierra, vegetales, etc. En cuanto a la profundidad del suelo, debemos tener en cuenta el limitante que marca el propio artículo, cuando hace referencia a la medida que su aprovechamiento sea posible. El dominio de un inmueble también se extiende al espacio aéreo. Se sostiene que ese espacio, más que una cosa, es un concepto de relación
Gatti expresa: el espacio no es una cosa desde el punto de vista físico, toda cosa ocupa un lugar en el espacio. Luego, cosa y espacio son conceptos distintos, y parece difícil que pueda hacerlo desde el punto de vista jurídico. El espacio sería un mero concepto de relación, al igual que el tiempo. Toda conducta humana se da en un lugar y en un momento determinado. El hombre no hace ni puede hacer nada del espacio. Todo lo hace en el espacio. El espacio no sería pues cosa, ni siquiera en el sentido jurídico, sino un mero concepto de relación. Lo correcto no es decir que el propietario de un inmueble lo es también del espacio aéreo existente sobre el mismo, sino que él puede ejercer su derecho de propiedad e impedir que los demás lo ejerza en aquel espacio. En palabras de Legón, la propiedad, fenómeno, no es el espacio, nuómeno, está en el espacio. Todo ocurre en el espacio como en el tiempo. Por lo menos, en cuanto al espacio aéreo, no puede hablarse en puridad de dominio, porque solo constituye un medio necesario para la utilización del suelo. Es decir, como ven, el artículo 945 establece que la utilización por el dueño lo será en la medida de que su aprovechamiento sea posible. Esta regla debe aplicarse tanto para el suelo como para el espacio aéreo. Con referencia al espacio aéreo, recuerda Legón que fue el propio derecho romano el que no optó por el término dominio privado ilimitado. Por encima del límite del aprovechamiento, como advierte Marienhof, es circunstancial y contingente, aparece el dominio público del Estado, que tampoco se prolonga más allá de donde desaparecen los efectos de la fuerza de gravitación de la Tierra, o sea, la llamada frontera celeste. También tenemos que tener en cuenta otros límites que pueden derivar de códigos de edificación municipales, del Código Aeronáutico y otras disposiciones legales mediante las cuales se impide a los propietarios construir más allá de determinada altura o solo obliga a no poner obstáculos, por ejemplo, antenas, o dejar espacios de aire y luz, o a no plantar árboles que desarrollan una gran altura, etc. Prácticamente el derecho al espacio aéreo se limita a hacer en él las construcciones permitidas, aunque le quiten luz, vista y otras ventajas a sus vecinos, y pueden también demandar, conforme al artículo 1891, la demolición de las obras del vecino que a cualquier altura avancen sobre el espacio aéreo. Aunque esto también va a depender, en realidad, de lo que decida el juez en un caso concreto, porque puede suceder que estando muy avanzada la edificación invasora, resulte más equitativo condenar al pago de una justa indemnización que ordenar la demolición de las obras, hipótesis prevista en el último párrafo del artículo 1963. De manera que, como lo venimos desarrollando, en forma coherente, el artículo 235, inciso E, del Código Civil y Comercial, incluye en el dominio público del Estado el espacio aéreo suprayacente al territorio y a las aguas jurisdiccionales de la nación argentina, de conformidad con los tratados internacionales y la legislación especial. Otro supuesto es el caso de la atribución de dominio. El tercer párrafo del artículo 1945 extiende imperativamente al dueño del inmueble la titularidad de todas las construcciones, siembra o plantaciones existentes, excepto lo dispuesto respecto de los derechos de propiedad horizontal y superficie. El Código
Civil de Vélez Sarsfield establecía que todas las construcciones, plantaciones y obras existentes en la superficie o en el interior de un terreno se presumen hechas por el propietario y que a él le pertenecen si no se probare lo contrario. Esta prueba puede ser dada por testigos, cualquiera que sea el valor de los trabajos. Como ven, el Código Civil derogado regulaba esta cuestión estableciendo la presunción de que esas mejoras le pertenecían al dueño, en la primera parte. Esta presunción de titularidad no podía desvirtuarse con pruebas contrarias y asumía el carácter de presunción iure de iure. Esto fue entendido así pese a lo que, como ustedes pueden apreciar, el artículo tenía una redacción bastante confusa, porque comprendía dos presunciones, la de la propiedad de las construcciones, plantaciones y obras, y la de la hechura de esas construcciones, plantaciones y obras. Y luego dice, si no se probare lo contrario, como si esa prueba en contrario podría ser admitida respecto de las dos presunciones. Lo cual, obviamente, era incompatible con el concepto de división de dominio entre suelo y superficie, que establecía especialmente el código derogado. Por eso es que la jurisprudencia y doctrina había establecido que se trataba de una presunción iure et de iure. En forma distinta, el Código Civil y Comercial no recurre a presunciones para definir la titularidad de las construcciones, siembra o plantaciones, sino que hace una atribución imperativa del dominio sobre esas mejoras en favor del titular del inmueble. La norma dice que pertenecen a su dueño, al dueño del inmueble. Claro está que se puede acreditar que las construcciones, siembras o plantaciones fueron realizadas por un tercero, en cuyo caso podría eventualmente consumarse a favor del dueño del terreno un enriquecimiento sin causa. Por lo que en tales supuestos, la situación debe ser resuelta en base a las soluciones que se presentan en los artículos 1962 y 1963, y en las que mucho tiene que ver la buena o mala fe del que ha hecho las construcciones, plantaciones o sembrado. El autor de estas construcciones o plantaciones podrá obtener un derecho de crédito, pero el dominio siempre pertenecerá al dueño del inmueble. En este sentido, considero que la solución del Código Civil y Comercial es superadora con respecto a la previsión del Código velezano, porque nos aleja de toda controversia o discusión con respecto al alcance de la presunción de dominio, porque directamente atribuye el dominio, es decir, no deja limitada esa atribución de dominio a ningún otro tipo de elemento que pueda llevar a una solución distinta. Cabe interpretar que el artículo 1945 se refiere a las construcciones que están adheridas al suelo de manera perdurable, como se desprende del artículo 226 del Código Civil y Comercial que ya hemos analizado. Por tanto, las construcciones industrializadas o desmontables, tales como casas prefabricadas, quinchos, etcétera, no estarían comprendidas en la atribución de propiedad. Un locatario, por ejemplo, podría probarse del dueño de estas estructuras y retirarlas. Esta regla no tiene lugar si se ha constituido una propiedad horizontal o una superficie, pues en ese caso son aplicables las pautas propias de esos derechos reales que posibilitan el desdoblamiento de la titularidad entre la titularidad del inmueble y la titularidad de las mejoras practicadas en él. Es decir, la titularidad del suelo y la titularidad de lo construido, sembrado o plantado en el inmueble. Por último, tenemos la presunción
de autoría de esas construcciones, siembra o plantaciones existentes en el inmueble. El último párrafo del artículo 1945 dice: se presume que las construcciones, siembras o plantaciones las hizo el dueño del inmueble si no se prueba lo contrario. A diferencia del caso anterior, acá la norma mantiene el criterio del Código Civil de Vélez, es decir, presume que las obras las hizo el dueño y admite prueba en contrario. De modo que estamos frente a una presunción iuris tantum. En cuanto a los medios de prueba, se ha entendido que se puede probar por cualquier medio de prueba. Y no solo se puede probar que esas construcciones, siembras o plantaciones no las hizo el dueño del inmueble, sino también que los materiales y sus resultados tampoco le pertenecen. Lo que puede dar lugar al reconocimiento de derechos de resarcimiento a favor de terceros por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1962 del Código Civil y Comercial. Reitero que estos efectos, cualquier medio de prueba sería admisible. Lo que se debe probar es el dominio de las cosas adheridas al inmueble. Si esa prueba no se diere, además de que lo plantado o edificado pertenece al dueño del suelo y no puede ser de otra manera, por esa accesión artificial, el dueño nada deberá resarcir. La doctrina del Código derogado coincidía en que si se probaba que esas mejoras las efectuó un tercero, todo lo que surgía en su favor era un derecho de crédito para su adecuado resarcimiento, pero no la titularidad sobre las mejoras escindida o separada del dominio sobre el inmueble. Y la mirada debe ser igual en esta nueva norma vigente del Código Civil y Comercial. Con esto finalizamos estos temas y este video de clase, y el resto del contenido va a estar en otros videos. Muchas gracias por la atención.